¿qué tendría que hacer, por ejemplo, si alguien de esta universidad o quizá de otra universidad quisiera postularse a un postdoctorado allá en Brasil, en su universidad? Dependendo do tipo de programa, existem programas governamentais brasileiros que também financiam as saídas de outros pesquisadores de outros países. Então, isso é uma linha bem forte, né, que está sendo bem activa no Brasil no momento, ¿no? Escuchaba en su ponencia sobre el sincrotrón, por ejemplo, una tecnología muy wow, se podría decir, por ejemplo, para identificar el cadmio en las plantas de café, ¿no? É uma possibilidade, né, que poderia ser utilizada na utilização do síncrotron, esse acelerador de partículas que nós temos no Brasil, né, que é o maior da América Latina. Encontrar una universidad que una infraestructura tan bonita, que está creciendo, continúan construyendo laboratorios de equipamientos de alta tecnología, es muy gratificante, muy emocionante. Identificar, a gente quantificar um metal, num material vegetal, existem alguns tipos de análise. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Ciencia. El día de hoy estoy muy feliz de presentar a nuestros invitados que nos acompañan desde Brasil. Me refiero al doctor Luis y a la doctora Catherine. Bienvenidos. Primero, muchas gracias a los dos por aceptar la invitación y poder acompañarnos hoy aquí en Hablemos de Ciencia. Nosotros que agradecemos la invitación, nos sentimos muy contentos por la acogida que nos han dado, nos sentimos como en casa. Sí, doctor, ¿cómo se siente? La primera vez en Perú, ¿cierto? Sim, é a primeira vez, né? Gostaria de agradecer o convite, é prazer participar do podcast Hablemos de Ciência, e a primeira experiência no Peru está sendo muito boa. ¿Qué le parece nuestra ciudad de Chachapoyas? Eu gostei, achei estranho pouco o clima, né? Porque como nós estamos na altitude, então é pouco mais difícil de respirar, mas eu estou gostando bastante da cultura, né? Conhecer uma nova cultura e também, principalmente, a comida, né? Hemos chocado mucho a la altura, hemos visto. Sim, sim. ¿A cuántos grados más o menos se encuentra donde usted vive en Brasil? Uma média de 30 graus, é bem quente, né? Próximo do oceano, na cidade do Recife. Então é bem quente, é bem diferente daqui, mas está sendo uma experiência maravillosa. Lo bueno que ha venido bien acompañado por la doctora. Doctora, sí. Usted es de aquí, ¿cierto? Sí, soy peruana, pero a diferencia de doctor Luis, yo ahora me encuentro viviendo al sur de Brasil. Entonces es, sobre todo en invierno, un clima muy frío que puede bajar bajo cero. Y en verano suele subir las temperaturas, pero la altitud no es tan elevada. Entonces aquí yo estoy acostumbrada al clima bueno para mí, pero que sí me cansa un poco cuando camino rápido por la altura. El día de ayer justo fueron a campo. ¿Qué tal esa experiencia? Bueno, fue una aventura, la verdad. La caminata, el ambiente y que sí que me he cansado. Sí que me he cansado y también me han picado muchos mosquitos. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Y fue raro porque al doctor Luis ninguno le ha picado. ¿Cierto? Sim, sim. Wow. Estou imune a picadas e também consegui caminhar bem, né, na altitude. Los mosquitos no le quisieron. Ainda não. Reconocieron la sangre peruana y dijeron, ahí somos. Reconocieron. Sí. Me dieron una bienvenida, ¿no? ¿Qué le ha parecido los diversos sectores, diversos distritos que han visitado? Eu achei interessante porque a arquitetura é muito parecida, então acredito que tem a influência espanhola na arquitetura, então as cores são muito parecidas, tons de marrom, e eu achei muito bonita, né, os tipos de casas, os casarões, então acredito que de forma geral as cidades elas têm o mesmo estilo e isso chamou muito a minha atenção.
Sí, y no solo los sectores como tal, sino la propia ciudad de Chachapoyas, no sé si han ido por la calle de Amazonas, tiene como que un ambiente, una infraestructura muy colonial. Sim, demais. Eu dei uma volta ontem à noite na cidade, então eu consegui observar essa influência, né, colonial, bem interessante. Doctora, y algo que nos llama mucho la atención, ¿cuántos años usted lleva viviendo en Brasil? Ya 8 años desde 2017. Desde 2017. ¿Y cómo así llegó a Brasil y decidió quedarse ya por ahí? Bueno, en primer momento fue porque a mí me gusta mucho, soy muy curiosa con las cosas, siempre busco una explicación, ¿no? Desde niña, siempre quería saber de las cosas y cuando yo terminé el pregrado, la universidad, yo estudié en Lima, entonces yo quería continuar la parte de ciencia, ¿no? La parte de conocimiento, pero se me dificultaba por el tiempo, trabajo, horario, costo, entonces yo decidí postular a una beca de OEA y quería postular a Brasil porque yo ya había averiguado un poco, ¿no? Qué tema se trata allá y había muchas cosas que me interesaban. Y así fue como que postulé y se me otorgó la beca y fui y ya me quedé. Se quedó. Me quedé. ¿Le gusta Brasil? ¿Para qué sí? Me gusta Brasil. Doctor, usted nos visita de la Universidad Federal Rural de Pernambuco, ¿cierto? Háblenos un poco de esta universidad, de sus objetivos como tal, sus avances en investigação. Bem, a Universidade Federal Rural de Pernambuco é uma universidade muito tradicional no Brasil, principalmente no Nordeste. Então, nessa universidade, é uma universidade principalmente de cursos de agrárias, mas também nós temos dezenas de outros cursos. Então, eu entrei na universidade em 2012, então já faz um bom tempo, onde eu terminei onde eu terminei meu curso de engenharia agrônoma. Então, eu fiz agronomia e segui com a carreira acadêmica. Fiz mestrado, doutorado e atualmente eu estou no pós-doutorado, na parte de ciência do solo. Então, meus objetivos para o futuro é continuar na parte acadêmica, na linha de pesquisa y ser un pesquisador y profesor universitario. Bien, y por ejemplo, hablaba sobre el postdoctorado allá. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, si alguien de esta universidad o quizá de otra universidad quisiera postularse a un postdoctorado allá en Brasil, en su universidad? Bem, é possível postular, existem programas de internacionalização no país, então alguns programas de pós-graduação, eles estão bem interessados nessa parte de internacionalização, porque é importante criar esses laços entre outras culturas, outros pesquisadores. Então, os pesquisadores estrangeiros, eles podem postular, dependendo do tipo de programa. Existem programas governamentais brasileiros que também financiam essa ida de outros pesquisadores de outros países. Então, isso é uma linha bem forte, né, que está sendo bem ativa no Brasil no momento, né? Então, nós, de forma geral, o Brasil está de braços bem abertos para receber os pesquisadores de outros países, né? Bien, doctora, usted se encuentra al otro extremo de la Universidad Federal de Santa Catarina, ¿cierto? Sí, al sur. Al sur. Y háblenos un poco más de esta universidad. Bueno, en realidad yo estudié agronomía en la Universidad Agraria de Lima y como les había mencionado fui a hacer una maestría becada y fue justamente en la universidad donde estudió Luis, en la Universidad Federal de Pernambuco. Estuve ahí maestría y doctorado. Él ya les habló un poco del curso, pero posteriormente ya me encuentro ahora en la Universidad Federal de Santa Catarina, donde se amplía el panorama. Y eso es lo que hace cuando tú te mueves, conoces otros temas, otros conocimientos, te vas enriqueciendo de conocimientos. Donde la verdad que estoy muy contenta porque estoy aprendiendo una parte del que yo tenía poco conocimiento y ahí estoy trabajando con un profesor que es experto en el área y que me está sirviendo para yo ampliar mi conocimiento y aplicar más a lo que yo hago, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de estar allá. Estoy recién en 3 meses, pero ya he aprendido mucho y ya claro, los conocimientos van a ir incrementando. Cada que aprendo siento que hay mucho más que tengo que aprender, ¿no? Pero en eso vamos. Es todo un proceso. Sí. Realmente. Nunca se deja de aprender. Claro. Y doctora, al igual que con el doctor en su universidad, si alguien quizá quisiera postularse a un posgrado, a una pasantía quizá. Sí, yo les puedo decir por experiencia propia, Brasil está con los brazos abiertos a los extranjeros,
porque ellos están en proceso de internacionalización, muchas universidades, y ellos tienen mucha acogida, tienen bolsas, becas, si se le quiere decir así, no solo para hacer maestría, doctorado, sino también pasantías, postdoctorado, intercambio, visitas, ¿no? Y ellos son bastante abiertos en eso, ¿no? Entonces, yo les puedo decir por experiencia propia, ¿no? Entonces, sí, ellos siempre hacen llamadas como convocatorias, ¿no? También para personas del exterior. Bien, Entonces, en ese caso yo invito, ¿no?, a que se animen a postular a alguna universidad brasilera. la experiencia es total. Experiencia garantizada. Garantizada. Y lo dice la doctora, que ya lleva muchísimos años allá. Se fue a una maestría y se quedó definitivamente. Y doctora mencionaba que fueron compañeros aquí con el doctor. Quizás nos podrían contar, aprovechando este espacio, una anécdota de cómo se conocieron, de cómo llevaron sus cursos, quizá en la Universidad de Pernambuco. Sí, yo aprendí mucho de ellos porque cuando yo llegué, a mí se me avisó en diciembre, un diciembre de 2016 que se me otorgó la beca y en febrero tenía que estar allá. Entonces no me dio tiempo mucho de prepararme en el idioma porque tenía que preparar la visa, documentos, pasaje, qué hago con mis cosas que tenía en Lima. Y cuando yo llegué, yo casi no entendía y no me entendían, porque yo sí tuve un poquito de preparación, fue con una profesora de Río de Janeiro que tiene un acento muy diferente. Y yo me fui confiada y llegué allá y un acento totalmente diferente del nordestino, ¿no?, que tiene. Entonces, lo que tuve que hacer es primero grabar un poco clases, ¿no? Y poco a poco, y fui conociendo personas, uno de ellos es Luis, que me apoyaron un montón, hasta me enseñaron algunos conceptos que a veces tienen otro nombre, ¿no? En lo que no podía entender, hacíamos trabajo, estudiábamos en grupo a veces, porque hacer un posgrado sí que demanda mucho tiempo. Y la verdad que sí, yo me siento muy agradecida, no solo con Luis, sino con otros compañeros que conocí allá, que me han orientado, me han enseñado de todo, incluso a tomar las bebidas regionales, no he aprendido todo. Solo me faltó aprender la danza típica de allá, el baile que es el bogó. No pude, yo tengo 2 pies izquierdos, no pude aprender, lo siento, Luis. En Brasil era muy bien, dicen, ¿no? Sim, com certeza, é muito forte nessa parte, assim, dança, música, então... Mas a Catherine é mais brasileira do que muitos brasileiros, né? Ela já está ali há 8 anos, então ela já tem a parte cultural, principalmente a cultura nordestina, que é muito forte, né? Torce por um time nordestino também, então a Catherine já considero ela brasileira e foi uma experiência muito boa também, porque da mesma forma que eu pude ajudar ela com o idioma, ela fala muito rápido, então eu pude aprender bastante sobre o espanhol na parte de entendimento. Então, hoje em dia eu não tenho dificuldade para entender ninguém falando espanhol, porque a Catherine também treinou muito bem comigo, né? Então, treinou muito bem. No começo, né, quando a gente se conheceu no mestrado, foi no programa de Ciência do Solo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, então nós éramos do mesmo grupo de pesquisa em Química Ambiental dos Solos, que é coordenado pelo professor Cristianes de Nascimento, no Brasil. E durante essa nossa experiência, eu pedia para a Catherine conversar comigo apenas em espanhol para eu conseguir entender. Então isso me ajudou bastante, né? Então hoje em dia eu não falo fluentemente espanhol, mas eu consigo compreender totalmente, ¿no? Então... Pero imagino que al inicio la comunicación habrá sido totalmente complicada. Incluso cuando yo hablaba mi portugués, ellos como que un poco encontraban gracioso mi acento. Y ahora yo le digo, Luis es mi vez de venganza con su español. Sí, sí. Wow, es todo un proceso y una experiencia que han llevado desde estudiar juntos hasta ahorita trabajar, si bien es cierto en diferentes universidades como tal, pero la amistad sigue perdurando y ahora han venido aquí a Perú a poder dar a conocer, a poder mostrar un poco más de los conocimientos, de las tecnologías que tienen implementado allá, por ejemplo, en su universidad, doctor, ¿con qué tecnologías cuenta? Bem, na linha de pesquisa do grupo que eu faço parte, nós trabalhamos com principalmente o tema de metais pesados, contaminação do ambiente, contaminação de solos. Então essa é a principal área de investigação do grupo de pesquisa em Química Ambiental de Solos. Porém, a minha linha mais específica, né, do mestrado e doutorado, ela já aborda mais a parte de fitorremediação, ou seja, o uso de plantas para remediar, para recuperar áreas contaminadas. Então, atualmente, né, eu sou especialista nessa linha de investigação, a linha de investigação para usar certo tipo de plantas
que conseguem limpar o ambiente, né? Por ejemplo, aquí en nuestra región Amazonas, sus productos bandera como tal son el café y el cacao. Sim. Escuchaba en su ponencia sobre el sincrotrón, por ejemplo, una tecnología muy Sí. wow, se podría decir, por ejemplo, para identificar el cadmio en las plantas de café, ¿no? De cacao, perdón. Com certeza, é uma possibilidade, né, que poderia ser utilizado na utilização do síncrotron, esse acelerador de partículas que nós temos um no Brasil, né, que é o maior da América Latina, então chamado de Sirius, então seria uma possibilidade fazer investigações a nível até celular desses elementos, né, onde esses metais se localizam nas folhas e então nas estruturas celulares também das plantas. ¿Y cuál es el proceso para llegar a identificar el porcentaje de cadmio, por ejemplo, en esta tecnología como tal? Bem, nessa parte para a gente identificar, a gente quantificar um metal num material vegetal, existem alguns tipos de análises. Existem análises clínicas tradicionais, como a digestão ácida, e também existem alguns métodos que são atualmente utilizados como fluorescência de raio-x, então, que é um método não destrutivo. Então nós temos métodos destrutivos e não destrutivos para quantificar esses elementos. O síncrotron, nós podemos usar diversas linhas de luz, diversas tecnologias para fazer outros tipos de análises mais aprofundadas. Análises que você precisa, por exemplo, você quer estudar como está se comportando o mecanismo de transporte do elemento na planta, ou então como o elemento ele está distribuído celularmente na planta, ou a distribuição espacial do elemento na folha e em outros órgãos. Então, existem tipos diferentes de abordagem. Para a quantificação, são abordagens mais simples, né? Abordagens que você pode fazer em laboratórios menores, né? Utilizando equipamentos mais simples. O síncrotron já é um acelerador de partículas, é algo que custa bilhões, né? Algo mais grandioso, então será para análises mais específicas. Wow. Y doctora, usted en su universidad, en lo que viene desarrollándose ya en estos meses, ¿con qué tecnologías cuenta? Bien, yo también trabajo en la área de contaminación, principalmente con metales pesados, pero ahora continúo con esa línea, pero ya un poco enfocada al trabajo, al estudio relacionado a los microplásticos que se encuentran. Entonces, en la universidad donde yo estoy, se trabaja con eso, pero mucho relacionarlo más con lo que es la tecnología del espectroradiometría. Entonces nosotros trabajamos bastante con sensoriamiento remoto, lo que es la digitalización de la información que tenemos, ¿no? Para eso lo que se busca es también, como parte de esa investigación, es reducir cierto tipo de análisis como químicos. Nosotros cuando creamos lo que se está haciendo ahora, crear biblioteca espectral que nos indique, ¿no?, en cierta longitud de onda, que nosotros trabajamos es en luz visible e infrarrojo próximo. Entonces, una vez que se crea biblioteca espectral, un espectro, por ejemplo, nos puede que representa a un compuesto determinado de carbono, por ejemplo, que representa algún mineral, alguna partícula. Entonces, cuando creamos esa biblioteca, los propios estudios, ya no necesitamos hacer el análisis químico, porque ya sabemos que la muestra, ese espectro representa tal compuesto. Entonces, nosotros estamos haciendo eso, la digitalización de eso, principalmente en suelos, incluso con microplásticos y otros estudios de contaminación. Entonces, yo estoy esa parte, ¿no?, queriendo aprender más sobre la digitalización, sensoriamiento remoto, y en eso estoy. ¿Y cuál es como la parte más con dificultad que he identificado para poder aprender todo ello en el desarrollo también que se viene formando usted allí? Bueno, al inicio fue conocer un poco la tecnología, no solo conocer un poco más de los espectros de luz, ¿no?, que son bastante importantes. Y ahora es el uso de los equipamientos, ¿no? Recién se ha adquirido un equipamiento BISNIR, que trabajan desde los 350 a 2500 nanómetros de longitud de onda. Que tiene que haber una capacitación especializada. Sí, entonces viene una capacitación, el que vende el equipo, pero ellos siempre más se van a la parte técnica del equipo. Entonces hay que relacionarlo con lo que estudiamos, con el suelo, con la planta, etcétera, con el mineral, ¿no? Y ahora está llegando otro equipo, el FTIR, entonces ahora es el reto eso, calibración, hacer las curvas de bibliotecas espectral, que es un trabajo inicial, ¿no?, para empezar ya con los estudios, ¿no? Ese es un reto para nosotros. Doctor, usted como brasileño, no sé, quisiera consultarle cuál es como el principal desafío que enfrenta su país relacionado a la ciencia, por ejemplo.
Bem, eu acredito que seja um desafio histórico, né, em questão de investimento. Então, de forma geral, tanto a sociedade, ela não enxerga um pesquisador da forma que deveria ser valorizado. Então, de forma geral, a sociedade brasileira deveria valorizar mais o pesquisador, né, porque nós temos pouco investimento, nós conseguimos fazer muito e competir a nível mundial com pouco investimento. Então, a principal dificuldade no meu país é o tipo de valorização, tanto social quanto econômico também, porque se nós temos poucos equipamentos, se nós temos dificuldade para conseguir certos tipos de análise e também um salário que não é adequado com o trabalho que nós fazemos, então isso gera um profissional que muitas vezes fica descontente com o seu trabalho, porque não se sente valorizado. Então, acredito que esse é o maior desafio da ciência brasileira no momento, nessa questão de valorização, né? Y claro, sobre todo porque el trabajo de un investigador es un sacrificio constante. Sí. En definitiva, sacrificio, mucha responsabilidad también de parte de uno. Entonces, muy buen punto lo que menciona. Com certeza, até porque muitas pessoas no Brasil, elas perguntam assim, mas você só estuda? Como se um trabalho de investigador fosse apenas estudar. Eles não reconhecem que é muito mais do que estudar, não reconhecem que é um trabalho diário. Então, quando você se dedica realmente ao mundo acadêmico, você trabalha todos os dias, muitas horas por dia, não é um trabalho contratual, vai além do contrato que você faz, né? É uma escolha de vida. Então, eu acredito que isso deveria ser mais valorizado no país, né? E até essa modificação de mentalidade acontecer, vai ser um pouco complicado, né? Como nós estamos vivendo atualmente, né? Sobre todo en un país tan grande como viene a ser Brasil, Sim, ¿cierto? com certeza. Y doctora, usted desde su perspectiva es peruana, pero ya radica en Brasil. Desde su perspectiva, cuéntenos cuáles son las complicaciones quizá que enfrenta la ciencia hoy en día en Brasil. Yo concuerdo plenamente con el doctor Luis en temas de financiamiento y valorización al investigador, porque realmente un investigador no es que se va a hacer rico, y no es la idea, pero al menos ser valorizado, porque nosotros puede ser un sábado, un domingo, un feriado, que tenemos que investigar si es que hay necesidad, porque por ejemplo, si alguien trabaja con microorganismos, el microorganismo no te va a decir, ve a pasar tu Navidad con la familia, que yo te voy a esperar, ¿no? Y muchas veces pasa eso. Y otro desafío es también, yo creo que ya parte nuestra y con apoyo, ¿no?, de las sociedades, cómo hacerlo llegar el conocimiento al destino final, que es, por ejemplo, el agricultor, ¿no?, una universidad, alguien que se dé un uso. Entonces ese es un poco el desafío para nosotros, porque solemos hablar un poco técnico, una forma técnica que muchas veces el consumidor final, que le interesa, no nos va a entender y prefiere no aplicarlo porque no lo entiende, y no es su culpa, ¿no? Es que yo creo que esa es una parte que hay que un poquito trabajar, yo por experiencia también lo digo, y básicamente eso, ¿no?, es otro desafío. Es que a veces, por el mismo hecho de que el poblador no entiende algunos tecnicismos como tal, del investigador piensa que lo están mintiendo o algo así. Sí, lo que ellos buscan, ¿no? Claro. Entonces yo creo que con ellos hay que hacerlo es ir y demostrarlo. Creo que no hay mejor forma de demostrar que le va a servir, es eficiente, no le conviene. Cuando lo ve, recién él lo va a interiorizar, ¿no? Sí, sin embargo, a veces hay investigaciones a largo plazo, por ejemplo, y ahí la comunicación con ellos es muy importante. Es que ellos quieren todo rápido. Claro. Y se entiende, porque Resultados. ellos necesitan un retorno, porque ellos necesitan volver a invertir, necesitan un ingreso. Entonces hay muchas investigaciones que necesitan tiempo, a veces sale mal, hay que volver a repetirlo, no es un proceso rápido. Entonces ahí yo creo que entra mucho la parte de lo que menciona el doctor Luis, de la investigación, el apoyo financiero, porque con poco financiamiento hay que buscármelos para conseguir, ¿no? Y por eso que muchas de las investigaciones se trata o se basa también en cómo reducir costos, tanto en gastos de análisis, buscar nuevos métodos de análisis, tecnologías que nos reduzcan esos gastos y también a la vez que nos reduzcan el tiempo, ¿no?, de realizar ese tipo de investigación. Se dinamice todos los sectores. Exacto. Doctor, tengo una curiosidad. ¿Qué tan importante usted cree que es la motivación en la ciencia? Bem, eu sempre fui uma criança curiosa, né? Então... ¿Por qué curiosa?
Desde pequeno, eu tive essa vontade, né, de saber um pouco mais sobre as coisas, os porquês, as explicações sobre os acontecimentos. Então, desde pequeno, eu sempre fui estimulado pelos meus pais também a estudar bastante e colecionava revistas sobre ciência. Então, eu sempre fui incentivado, né, desde criança, e com o passar do tempo, as oportunidades que foram surgindo também me propiciaram evoluir no mundo acadêmico e no meio da pesquisa. Wow, entonces desde pequeño se podría decir que se inclinó por el lado de la ciencia. Sim, com certeza, desde pequeno. Wow, E eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia, né? Eu estou onde eu deveria estar e fazendo o que eu gosto, né? Para chegar onde eu cheguei, eu rejeitei muitas propostas que muitas pessoas até pensariam que eu sou louco, né? Sou maluco por rejeitar certas propostas, mas eu tenho que fazer o que eu quero, o que eu amo. E o que eu amo fazer é ser pesquisador, fazer ciência, e eu me orgulho do meu caminho por causa disso, né? wow, y usted, doctora, ¿cómo así se inclinó por el lado de la ciencia? Bueno, básicamente por lo mismo, por la curiosidad. Yo cuando era muy chica, muy niña, siempre estaba rodeada de primos que ya estaban en la secundaria, tíos, ¿no? Que yo les escuchaba hablar, ¿no? De Magallanes, ¿no? Cosas que me llamaban. Entonces yo empecé a agarrar sus libros, sus cuadernos, empecé a leer las obras literarias que les mandaban a leer en el colegio, y tenía mucho interés, y ahí fue que yo conocí un poco la astronomía. Fue que yo me enamoré de la astronomía, comencé a leer las estrellas, galaxias, entonces mi sueño siempre era estudiar el universo. Yo tengo mucha esa curiosidad, pero no, en mi época, no hace ya algunos años, no era tan fácil, ¿no? Yo no soy de Lima, acceder a una carrera de astronomía, ni se escuchaba, por decir, ¿no? En el país. Pero descubrí que en la investigación, en lo que yo estudié, había mucho por descubrir, mucho por estudiar, mucho por investigar, y al igual que el doctor Luis, yo no podría estar en un mejor lugar. Yo amo lo que hago, mismo sacrificando muchas cosas, sacrificando a veces estar con los amigos, la familia, salir a divertirse, qué sé yo. Sacrificamos muchas cosas, pero es gratificante lo que hacemos. Doctora. Estresante, pero gratificante. Claro, sobre todo eso. Exactamente. Usted, que regresa después de mucho tiempo a su tierra, ¿qué le parece la universidad? La verdad que muy contenta. Yo estudié en Agraria La Molina, y la verdad que me estoy muy sorprendida que una universidad de interior, de provincia, sobre todo bastante alejada de la capital, ¿no? Que sabemos que Perú es un país centralizado, queriendo o no, ¿no? Claro. Encontrar una universidad que una infraestructura tan bonita, que está creciendo, continúan construyendo laboratorios de alta, equipamientos de alta tecnología. Es muy gratificante, muy emocionante, y también lo que me pareció muy curioso en la visita que hemos visto muchos de los laboratorios, hay muchos jóvenes que ya son jefes de laboratorio, que están guiando equipos de trabajo, y eso a mí me parece bastante interesante, y yo creo que tiene un muy buen potencial, gran potencial la universidad de seguir creciendo. Así es, y cada vez se involucran más tesistas de pregrado, tesistas de posgrado. Exactamente. Doctor, usted, primera vez en la ciudad de Chachapoyas, primera vez conociendo la universidad, conociendo los laboratorios de nuestro instituto, el INDES, ¿qué le ha parecido? Bem, eu fiquei impressionado, realmente impressionado, porque eu já visitei algumas universidades, tanto no Brasil quanto também na Europa, e eu fiquei impressionado com a qualidade estrutural desta universidade aqui em Chachapoyas. Então, é uma universidade de nível de excelência, e tanto a parte estrutural quanto a parte de pessoas de recurso humano, a divisão, a organização que vocês têm dos setores, os laboratórios. Então, acredito que vocês já têm totalmente uma estrutura para daqui a alguns anos se tornar uma referência. E o que me chama muita atenção também, como a doutora Catherine falou, é essa parte dos jovens, né? Então, vocês têm muitos jovens, que numa universidade que eu acredito que é relativamente jovem, tem menos de 25 anos, eu acredito, a universidade. Então, eu acredito que vocês têm um alto potencial pela frente, né? Sí, ayer, por ejemplo, visitamos el laboratorio de la BISAG de suelos y aguas. Es el primer laboratorio acreditado
en el nororiente del Perú, y eso, la verdad, como instituto, como universidad, nos hace sentirnos muy orgullosos. También hemos visitado otros laboratorios como fisiología y biotecnología vegetal, sanidad vegetal. Incluso fuimos a Sincercos en climatología y energías alternativas. ¿Qué le ha parecido? Bem, eu fiquei impressionado com tudo que eu vi, né? Porque todas as partes, a diversidade, primeiro a diversidade que vocês apresentam aqui, tanto da parte de fisiologia, microbiologia, a parte de solos, a parte de física, meteorologia. Então, é uma universidade muito completa, que é bem setorizada nessa estrutura de linhas de pesquisa, e vocês trabalham com pontas de tecnologia. Então, vocês estão trabalhando realmente com temas muito importantes a nível mundial. Então, tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso pela frente. Wow. Doctora, le comento que nosotros hacemos una sección que se llama Desmitificando. Sin embargo, ahora se han preparado aquí los chicos para poder darles como una experiencia. Hemos traído varios dulces que pertenecen a nuestra localidad, entonces a nuestra región como tal, y vamos a hacer como una degustación y luego vamos a calificar cuál le parece mejor, como que desde el número 4 hacia el número 1. No sé, ¿qué les parece? Parece gostoso, né? Mas vamos experimentar. Tiene una vista y genial, ¿no? La vista al menos. Sí. Sí, tenemos aquí, por ejemplo, agua y manto, tenemos dulce de higo, tenemos dulce de frejol y también de mora. Entonces vamos a degustar juntos con rosquitas artesanales. Vamos a iniciar por aquí, ¿les parece? Ok. A ver, yo primera y luego ustedes. Bien, doctor. Bueno, ¿sí? ¿Puede sostener su rosquita si desea? Bien, doctora. Vamos a pasarle por aquí. Uy. Vamos a probar a la voz de 3. Producción, ¿nos ayudan contando? 1, 2, 3. Bom. ¿Sí? Tem ¿Aprobado? ¿Qué ha sido? é cítrico. Sí. Vamos a dejar el dulce de higo para el final. Vamos con el dulce de frijol. A ver, doctor. A ver, vamos por aquí. Doctora. Igual vamos con la voz de 3. Vamos. 1, 2, 3. Saboreando, saboreando. É bom, mas eu prefiro o primeiro. Sí, O primeiro é melhor. Igual. sí. Toque ácido. Bien, vamos con aquí con mora, doctor. Qual o nome desse? O nome? Es mora. Bora. Doctora. Vamos a probar. No, aquí. 1, 2, 3. O melhor. O número 1 é esse. Sigue el número 1. Yo decido que ya no con el agua y manto. Bien, doctora, vamos a pasar a una sección que se llama Preguntas das. Por ejemplo, doctor, ¿cuál es su libro o artículo que usted recomendaría? Bem, eu gosto bastante da parte de literatura russa. Então, meu livro preferido é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Então, eu recomendaria esse. Porém, para uma recomendação a nível de acadêmico, científico, eu gosto muito de um escritor brasileiro chamado Graciliano Ramos. Então, tem um livro que eu aconselho para qualquer pessoa que, principalmente que escreve artigos, né? Porque
é um livro que mostra uma escrita mais sintética, mais direta. Quizá para las personas que recién se están inculcando por el lado de la ciencia, inclinando. Isso. Então, isso pode ajudar, na verdade, pessoas que já estão no mundo científico. Então, o nome do livro é Vidas Secas, né, do escritor Graciliano Ramos. É um livro que mostra uma escrita mais objetiva, porque nós que trabalhamos e escrevemos com artigos científicos, nós não podemos ser tão prolixos, tão alongados nas frases. Então, esse livro ele mostra uma forma de escrita mais sintética, mais direta e objetiva. Então, eu recomendo essas duas opções, né? Tanto para a literatura e para o lado científico. Os dois são de literatura, um russo e um brasileiro, mas a parte brasileira dá para extrair um estilo para uma escrita científica, né?